Bienvenidos a todas y a todos a Psicología Hablante, el programa de radio que aterriza la psicología y la traduce conceptos aparentemente complejos a un lenguaje más ameno. Soy Álvaro Mora Pereira, licenciado en Psicología, psicoanalista, profesor universitario y escritor y locutor de este programa. Para esta nueva emisión vamos a abordar la temática acerca de la sexualidad en los adolescentes del siglo XXI. Y tenemos el gran privilegio y honor de tener a la doctora Liliana Verónica Meta, que es médica egresada de la UBA, especialista jerarquizada en psiquiatría y psicología pediátrica, sexóloga clínica y educadora sexual, especialista en psiquiatría clínica deportiva de la UPR, maestranda en educación física y deporte, presidente de la Asociación Argentina de Salud Mental, presidenta y fundadora del capítulo de salud mental infanto-juvenil de la misma institución, y presidente del capítulo de salud mental, actividad física y deporte de APSA. Bienvenida, Liliana, es un placer y privilegio tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal, Álvaro? Bueno, el placer es mío. Realmente si estoy acá es porque me gusta, me gustó la propuesta. Bueno, Así que, bueno, empecemos. empecemos. Para poder justamente adentrarnos en esta temática, ¿podrías explicarnos brevemente qué se entiende hoy por sexualidad? Yo pensaba cuando hablamos previamente que ha cambiado mucho el concepto y la concepción de la sexualidad, que es lo que hablábamos algo así previamente, desde que yo hice la especialidad, que en ese momento no era una especialidad, sino no se sabía qué era como, sí, un posgrado, vamos a decir un posgrado, que fue allá por el año 92, 93, no, miento, 96. Lo que pasa que creo que todo lo que tenía relación con la sexualidad lo captaba la sexología. Claro. La sexología como disciplina recién existe recientemente, pero varió mucho la concepción desde que yo había tres escuelas, las de Kuznetsov, la de Guindín y la de Segú, que fue la que seguí yo. Cada una orientaba hacia una dinámica diferente. Pero el énfasis lo ponían fundamentalmente, bueno, de aquellos que fueron como los creadores del estudio de la sexualidad humana, que fueron Master y Johnston. Entonces se tomó literal. Y en ese momento se veía una concepción más fisiológica, anatómica, que estaba dirigida a evitar los riesgos del acto sexual, o sea, estamos hablando de acto sexual nada más, Claro. y las patologías. Por eso digo, pasó mucha agua bajo el puente y últimamente estamos hablando de sexología positiva. Entonces, se habla de la sexualidad como un concepto amplio que ya no está destinado a evitar los riesgos de la sexualidad y las patologías, sino que está orientado a buscar la satisfacción, el bienestar personal, porque se empieza a tomar, y la concepción del sujeto en sí mismo, ¿no? Esto de que abarca varios aspectos de la vida de un sujeto, de una persona. Y se empezó a tomar todo esto que se ve durante este último tiempo, que tiene que ver con el sexo en sí, la identidad de género, el deseo, las emociones, los pensamientos, y fundamentalmente cómo el sujeto se siente con sí mismo. Pensaba otra cosa previo a la entrevista, cuando estaba esperando entrar, que digo, pero esto no descubrimos la pólvora, porque esto viene ya desde Freud. Claro. Porque yo pensaba así, si tomamos el concepto freudiano de libido, la libido era sexual.
y absolutamente. era la única que existía. O sea, es la única energía psíquica destinada para todo. Entonces, si yo voy al concepto de sexualidad que abarca diferentes órdenes de la vida, está bien dicho, porque la libido, que es una sola, está aplicada en todos los órdenes, desde el acto sexual hasta, no sé, la actividad física, o el leer un libro, o el ver una serie, una peli, o lo que sea. Entonces, está bien el concepto de sexualidad actual, amplio, abarca muchas cosas. Buenísimo, claro. Pasa de una cuestión más positivista, más reduccionista al acto sexual a algo mucho más amplio que abarca las actividades humanas, una Tal concepción cual. de esto. E incluye la salud mental, porque en un momento no estaba incluida la salud mental. Claro, Convengamos que el concepto salud mental es muy nuevo también, por más que sea viejo, pero es muy nuevo. Y en ese momento yo me acuerdo que de salud mental nada. Si bien Segú tenía un sesgo, la escuela de Segú tenía un sesgo porque hablaba de las emociones, del amor, cosas que las otras escuelas no. Tomaban directamente la patología y no tomaban la patología, porque también cambió muchísimo del concepto de cuando yo empecé psiquiatría, que eran perversiones, eran absoluto. consideradas perversiones la homosexualidad. Bueno, hay cosas que sí siguen siendo perversiones, como la pedofilia, la necrofilia, pero la homosexualidad entraba dentro de las perversiones también. Entonces, todo eso, en ese momento, no era, era considerado como esquemas rígidos. Y nos tuvimos que ayornar. Es más, te cuento yo siempre me acuerdo de anécdotas. Cuando yo empiezo a trabajar, yo empiezo con adultos, ¿no? Y en un momento me cansé de trabajar con adultos porque me aburría y paso al ámbito infanto-juvenil, cada cual yo había hecho en su momento un becariato en el Gutiérrez. Entonces resulta que esas situaciones de la vida me empiezan a derivar a adolescentes, 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 y ahí empieza, pero esto te estoy hablando allá lejos hace tiempo. Si este año, el 20 de diciembre, se cumplen 40 años de profesión, te estoy hablando allá lejos y hace tiempo. Y entonces, el concepto era que si venía alguien, primero que no tomabas en cuenta la etapa de la sexualidad en el momento psicoevolutivo que es la adolescencia, en donde yo veía que todos eran bi. Si yo lo hablaba con un colega, el ser bi era una patología. Ahora, si yo lo veía desde el punto psicodinámico, el ser bi era algo fisiológico, algo normal, que es una evolución dentro del proceso adolescente y que tiene sus orígenes en los primeros años de vida, que es esto que habla Freud del perverso polimorfo. Entonces, cuando yo supervisaba, el, el, el quid de la cuestión era tornar normal Claro, a la heterosexualidad, cuando en realidad ese no era el problema. Empecé a registrar que el problema era si ese ser bi o homosexual o heterosexual producía problemáticas o conflictos en su entorno. Porque de repente venían los padres y me decían, tenés que reformar a este pibe o a esta piba. claro. Y yo iba en contra de lo que decían los padres, porque yo lo que quería saber era si lo que le estaba pasando le resultaba conflictivo o no, o si le resultaba conflictivo con las relaciones interpersonales. Entonces ahí yo metía manos a la masa. Ahora, en relación a la sexualidad lo dejaba en suspenso, que creo que es como se debe elaborar en todo sentido con los adolescentes. Dejar en suspenso porque es acompañar en ese proceso. Creo que me estoy adelantando muchas cosas que pueden surgir de la charla. Es acompañar en ese proceso, sin enjuiciar, sin prejuicios, con una escucha activa. Entonces, sí, convengamos que las cosas han cambiado mucho y creo que aquellos que se quedaron en la noción de que tiene que ser o blanco o negro,
eh, pueden llegar a cometer iatrogenia, Sí, porque están tratando de encauzar algo que quizá tienen que rever primero en sí mismos y ser un poco más open mind para aquel que trabaja con adolescencia, si no tendes a tornar todo, yo soy muy gráfica también. ¿Viste la película de Wall? Sí, me imagino que sí. ¿Viste sí, cuando van por la cinta y salen todos carne picada, caen a la picadora? Bueno, se tiende a eso, cuando en realidad lo más importante en este momento es la diversidad desde todo punto de vista. absolutamente. Y también una posición ética con respecto al sufrimiento humano, porque es lo que vos decías, ¿no? ¿Qué es lo que le genera conflicto a esta persona? ¿Y de dónde viene ese conflicto? Si es una cuestión interna, de es un síntoma o algo que aparece, o si efectivamente lo que está apareciendo, la angustia que aparece, no es por el conflicto interno con la sexualidad, sino un entorno que dice que lo que estás viviendo está mal. Y habría que cambiar algo de eso. Tal cual, tal cual. Porque antes se interpretaba todo, bueno, determinadas interpretaciones que tenían que ver con el terror a, no sé, el incesto o cosas parecidas que todos interpretábamos como psicoanalistas en un momento, pero sería normatizar algo que no se puede normatizar porque es heterogéneo. No estás contemplando al sujeto. Desde el punto de vista que estamos hablando de sujeto, si bien en todos lados se habla de persona, porque el sujeto es mucho más específico, estamos hablando de individualidades. Claro, Entonces, no se puede normatizar lo que no debe normatizarse, claro. porque atañe a lo que es cada uno y su singularidad. Y entonces cuando yo digo Álvar, y yo te ubico en tu singularidad. Y cuando decimos Liliana, y bueno, me hace, que es una cuestión que a trabajar siempre con los adolescentes, porque los adolescentes tienen eso, como el meme ese que pasa hace años dando vueltas, el otro no es malo ni es, perdón por lo que voy a decir, como dicen los pibes, no es forro, sino que el otro es otro. Cuando te dicen, este es el idioma que uno maneja con los chicos, con los adolescentes, ¿no? Cuando te dicen, no entiendo por qué piensa y dice algo diferente a mí, si yo haría, pensaría, pienso de esta manera, es otro, es otro. Báncatelo. Lo que pasa es que la cuestión del narcisismo está a flor de piel. Absolutamente. Y yendo justamente con esas particularidades que es la adolescencia, porque es, como bien dijiste, una etapa en el desarrollo psicosexual del ser humano, ¿cuáles son las diferencias entre lo que es la sexualidad adolescente y ya una sexualidad adulta? Bueno, convengamos que la sexualidad de por sí, este desarrollo psicosexual empieza en el cero, yo diría que antes, cuando es ideado por los padres y acorde a la historia de los padres, esto de las tres generaciones previas sigue siendo vigente hasta el momento de la muerte. Y como tal, como ciclo vital humano, que es una, yo doy salud mental en la Facultad de Medicina, eso no lo puse porque ya era demasiado, se les enseña que todo es dinámico y todos son cambios y todos son duelos, como preguntan los alumnos, ah, pero nos la pasamos duelando, y sí. Entonces, así como es todo duelo y todo cambio, el proceso de la psicosexual, el desarrollo, por eso estamos hablando de desarrollo psicosexual, es muy dinámico. En Claro, el adolescente, digamos que es súper inestable, se reedita muchas cosas que pasaron en la infancia, empieza una etapa de exploración, como decía Mario Wasserman en un libro Condenados a Explorar, que está muy piola, él estaba en la cátedra en el momento que estaba Rodulfo, en Psicología de la UBA, y están explorando la sexualidad, están explorando el género, están explorando sus emociones, sus pensamientos, su forma de vincularse con los demás, se están desprendiendo de las imagos parentales claro. y salen hacia, vaya a saber dónde, hacia lo desconocido.
Entonces, es un momento muy tumultuoso, de muy turbulento, de mucho movimiento. En cambio, el adulto es totalmente diferente. No significa que no tenga sus embates, perdón, porque el estrés, la dinámica de pareja, las mismas, los estados de salud, las enfermedades, afectan a la sexualidad, pero es más estable, es más tranquila. Está más clara la identidad de género Ujú. y está más claro, y hasta por ahí no, de género sí. Ahora, hay ciertas cosas que me parece que el adulto no acepta por situaciones sociales, presiones sociales, porque de repente me pasa a escuchar últimamente que los pacientes me traen que sus padres se han separado hace un tiempo y que, no sé, la madre de repente ahora formó pareja con una mujer Sí. o una, sí, una mujer, porque vamos a hablar del sexo anatómico. Y de repente el padre formó pareja con un hombre, entonces yo no sé si ese es más estable, en relación al adolescente es más estable, pero hay cosas que me parece que hay gente que no la pudo elaborar y la está elaborando en la medida que va viviendo las experiencias vitales y sexuales también. Absolutamente. Porque convengamos que cambió mucho también. Ahí va. De cuando yo era adolescente y tener padres que eran tabú, y vos te ibas enterando por tus compañeras. Yo iba a un colegio de monjas religioso, entonces no tenía compañeros hombres, tenía compañeras. Entonces vos ibas escuchando y te quedabas así, ibas y preguntabas y más o menos te sacaban vendiendo fruta. Porque ellos no sabían cómo enfrentarse a esa situación de generar ese espacio que es necesario para el adolescente e informar de forma veraz lo que tiene que ver con la que es la sexualidad. Yo creo que inclusive mi información de lo que es todo lo que tiene que ver con la sexualidad, la menarca y todo eso fue muy traumático. Y creo que los de mi Claro, generación, claro. yo tengo más de 60 años y fue dentro de todo bastante bien salir. O de repente mis analistas se tuvieron que cargar de eso. Eh, pero cambió mucho. Pero sin embargo sigue habiendo padres que le rehuyen. Y yo creo que está bueno hacer el seguimiento de eso, sin invadir, respetándole los tiempos del adolescente, porque si no el adolescente va a las redes, que va a ser lo que me vas a preguntar, y ahí no, se va a encontrar con una multiplicidad de cuestiones, y yo no Exacto. demonizo a las redes, ¿eh? Ojo, que a mí me sirve mucho para trabajar. Fue una de las primeras que hablaba de el Fotolog como recurso para trabajar con pacientes de riesgo. Fotolog, te estoy hablando Sí, sí, sí. 2001, 2000. Sí, cuando empecé con toda la cuestión de las tribus urbanas, las autoinjurias, las redes, no son algo nuevo para mí. Yo trabajo mucho con las redes, con los pacientes. Claro. Y, y entonces, si vos no generás ese acompañamiento no invasivo desde tu función parental, y cualquiera lo va a reemplazar. Claro. TikTok. Últimamente es TikTok el que lo reemplaza. Y en TikTok que me aparecen cada burrada, que me vienen a decir cada burrada, que yo digo, pará, no tomes como verás lo que te está diciendo tal fulano en TikTok. Claro. Anda a fuentes confiables. Lo que pasa que, si bien hay ESI, yo te voy a hacer una crítica a la ESI. Por Ya favor. me adelanto. Si bien está ESI, yo creo que no está bien orientada la ESI, la de educación sexual integral, porque la ESI también va a la uniformidad. Si bien habla de diversidades, bla, bla, y no contempla las individualidades psíquicas. Hay chicos que están preparados para recibir eso, Y y hay otros chicos que no. Hay docentes que están formados para dar ESI y contemplan las subjetividades y otros que no. Entonces yo creo que hay que formar muy bien a los docentes
para que contemplen todas estas características y a los padres también. Cuando se habla de psicoeducación, a mí se me ponen los pelos de punta. No, perdón, psicoeducación no, sería educación, porque es normativizar. Ahora, si vos me estás hablando de psicoeducación, ya es otra la historia. Claro, Creo que está fallando en eso. claro, claro, Y claro, aparte porque imponen cosas que no son para imponer. claro. Y justo Porque, estaba pensando en esto de la normativización de ciertas figuras que supuestamente deberían ser de apoyo, acompañamiento, cuando no logran cumplir esta función. Vos mencionaste muy interesante cómo buscan otras vías identificatorias. Y tal cual. ese proceso de las redes, de la pornografía, ¿cómo influye la tecnología justamente o las redes sociales, todo eso en el despertar de la sexualidad en los adolescentes? Bueno, así como no demonizo las redes sociales, voy a decir que la pornografía influye negativamente. Ujú. Mira, primero consideremos de vuelta la etapa, no te estoy hablando de adultos, porque adultos me parece bien que consuman pornografía si es consensuada y es una forma de vincularse sexualmente con el otro. Ok, ¿Sí? Porque siempre tiene que haber un consenso y un respeto y que sea saludable también. Por eso se habla de sexualidad respetuosa, saludable y consensuada en claro. las prácticas. ¿Qué es la sexología positiva? Que es, a diferencia de lo que era la sexología cuando yo me formé. Entonces, ¿por qué? Por dos situaciones. Primero que te están mostrando una escena teatral ficticia que muchas veces no es comprendida por el adolescente, dependiendo de la etapa por la que esté atravesando. Claro. Porque cuando yo nombré narcisismo y no diferenciación implica el narcisismo, convengamos que es fuerte quizá lo que diga, pero lo que pienso es como una masturbación con el otro. No es una verdadera relación sexual en el adolescente, porque es como una masturbación mutua, en conjunto, porque no existe una diferenciación, porque no hay una formación de una personalidad, y bueno, todo esto se va jugando en la dinámica de la relación sexual. Claro, no hay Aplicado a la... ¿Qué? no hay un vínculo con un otro intelectual. Claro, tal cual, con un otro. No hay un vínculo con un otro, porque el otro todavía sigue siendo como un aspecto mío, si estamos hablando de narcisismo. Claro, Entonces, primero están ofreciendo cosas que exceden a la realidad cotidiana de ese adolescente. Entonces, el adolescente se va a lanzar frenéticamente en la búsqueda de eso que puede causarle insatisfacción por la frustración a lo que lo expone. claro, Y por otro lado, hay una cosa que también va, que cuando vos ves una película pornográfica, los cuerpos que aparecen ahí son cuerpos hegemónicos. Y el adolescente también tiene el mambo este del cuerpo, del esquema corporal. Entonces, le estás ofreciendo una dinámica que es ajena, cuerpos que son ajenos, y en una etapa en donde, como dijiste muy bien vos, van buscando otros referentes, creo que de ahí es caótico lo que puede llegar a promover. Desde los trastornos de la conducta alimentaria a esta cuestión, bueno, esta es mucho más subjetiva de lo que te voy a decir, la cosificación de la otra persona, porque lo que aparece en la pantalla o en lo que sea es la cosificación del sujeto. El sujeto se transforma en un objeto ahí. Y lamentablemente el que está viendo sin entender también es un objeto. sí, Y lamentablemente, los medios masivos de comunicación y todo apunta a ese chico. Desde el consumo de la pornografía hasta la ludopatía. Porque vos, mira, vamos otra vez a un ejemplo concreto. Yo me acuerdo que cuando hace años, ¿no? Cuando los chicos jugaban
a determinados juegos. Aparecían banners abajo que cliqueaban y veía personitas en acción, pero no se veía bien. Pues yo también me he metido en lugares para tratar de entender el mundo adolescente, que redireccionaban a páginas pornográficas. Claro. Ahora ya no redireccionan a páginas pornográficas. Fíjate que cambió y redirecciona a páginas de Mm, juegos con plata. Tipo ir a Las Vegas, entrar en los hoteles de Las Vegas y ver que ese tipo de juegos, claro. que también es otra de las cosas que está pululando actualmente, no es solamente el consumo de pornografía, sino el consumo, la ludopatía en sí, por chicos cada vez más chicos, porque yo lo veo acá que le sacan la tarjeta de crédito al padre o a la madre y la usan para pagar los juegos. Y han venido a consultar por eso. Entonces, convengamos que sin supervisión o en determinadas etapas puede dejar marcas muy negativas el consumo de pornografía, por todos los factores que te dije previamente. Y yendo más en profundidad justamente con eso, fuiste nombrando el tema de la frustración, de cómo se pone en juego el narcisismo, cómo se pone en juego esto del cuerpo, de los cuerpos hegemónicos que van en diferencia de lo que son los cuerpos reales hoy en día, que ubica al adolescente en un lugar de objeto. ¿Cuál sería la mayor problemática que se presenta hoy en día en la sexualidad de en la adolescencia? Yo creo que la mayor problemática ahora es como que no hay discriminación, que se lanzan impulsivamente al encuentro de un otro que no es otro en esa etapa, Claro. con todos los riesgos que ellos implican. Y esto significa también encontrarse con gente que no tiene su edad y está en la misma, y que pueden aprovechar del adolescente. Porque eso lo escucho, el grooming famoso, Claro, el claro. ciberacoso. En otro tiempo, yo me acuerdo, hace muchos años me habían llamado, pero esto te hablo también hace más de 10 años, porque aparecía el ciberbullying en ese momento. Me acuerdo que era un periodista que se llamaba Fraga, que ahora da vueltas por ahí. Y empezamos a hablar de esto del ciberbullying, del ciberacoso, y cómo los chicos estaban propensos a eso, porque bueno, de repente se sentían en esta etapa de tanta vulnerabilidad, donde se sienten en ese pasaje de que se sienten incomprendidos por sus padres, porque los padres inclusive se enganchan con estas confrontaciones que los chicos le ofrecen o aparecen, y los padres, en vez de confrontar sanamente, o esto que decía Winnicott, ¿no? De que es necesario un adulto para confrontar como para diferenciarse y salir a la exogamia, Claro. se enganchan, pero pierden la diferencia. Yo creo que tiene que haber una diferencia Sí, porque esto contiene, el límite contiene, y los pibes ahora se encuentran con que los padres están podridos, no tienen ganas de la crianza o de realizar una crianza con responsabilidad y saludable. Y entonces lo ves que la crianza la hace TikTok y, no sé, Instagram, los algoritmos de Instagram, porque después te empieza a salir todo lo mismo cuando yo me pongo a ver mi Instagram, veo todos los entrenamientos que haya habido y por haber, o la sigo a Pareto y me aparecen todas cuestiones en relación a la actividad física y el deporte. claro. O no sé, miro zapatos y aparecen todos zapatos en el algoritmo. Entonces, la problemática que trae toda esta cuestión es la vulnerabilidad del adolescente, que no hay adultos que acompañen, que generalmente es alguien de afuera el que acompaña, como me toca a mí, en donde yo siempre digo, te pagan, te lo traen, te los ponen sobre el escritorio o donde sea, con moño, y te lo entregan para que vos seas la responsable de sus hijos. Otra anécdota. Yo me acuerdo, y sigue habiéndolo, de determinadas situaciones en donde dicen, ¿se lo dijiste a Moneta? Y vos te quedás como diciendo, ¿cómo Moneta, que es más importante que los padres? ¿La consultaste a Moneta? Y si vas a salir, si Moneta te autoriza, y así a mí me elegían desde jueza
Claro, Como me salía a llamar un paciente, ahora ya no me llama más. Hasta la que tiene que dar el consentimiento o autorizar a sus hijos a salir. claro. O sea, responsabilidad cero. ¿Y qué efectos tiene eso en la subjetividad del adolescente? Y por eso lo encontramos la subjetividad en riesgo. Lo que pasa es que yo tengo una población muy particular que quizá, yo siempre digo, a mí me pone de los pelos hablar con mis colegas cuando me dicen te derivo un trastorno límite de personalidad, porque estamos hablando de una etapa en donde tranquilamente es un border fisiológico, como decía Feda Ariana, ya lejos hace tiempo, que era de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, ¿no? Eh, por todas las cosas que se van dando durante este proceso, estas fluctuaciones, los mecanismos de defensa implementados, los duelos que tiene que realizar. Entonces, convengamos que esta cuestión de la, vuelvo a traer, ¿no? De la vulnerabilidad, expone a los chicos a muchas cosas de las que podrían ser evitadas. Y no todos tienen el acceso a una instancia que los acompañe y ayude. Entonces, muchos chicos se van a perder en determinados ámbitos en donde muchas veces no hay retorno. Por eso decía, mi población, la población que yo atiendo quizás es bastante viciada, pero sí trae la subjetividad. Yo lo que veo es que esas implicancias es como que siempre hay un defecto. En mi caso, yo lo que hago acá es como armar ese proceso de... Suena fuerte lo que digo, pero bueno, meterme yo con las manos en la... Por eso a veces es desgastante, y ofrecerme como yo ideal, o como, no yo ideal, perdón, mira qué fallido, está bien, porque me toman como yo ideal, Sí, como yo auxiliar, claro, y tratar de ayudar en este segundo, por eso me dedico a adolescencia, también, porque es el momento único en donde vos podés reparar cuestiones que sí fueron eh, defectuosas durante la infancia. Esto que hablaba Winnicott del maternizaje. claro. Quizás no todas las implicancias que sostiene un maternizaje Mm. parental, pero bueno, es un maternizaje al fin, con todas las cosas de, bueno, que implica, ¿no? Esto de las frustraciones óptimas, del ambiente, del medio ambiente facilitador, de la madre suficientemente buena, todos conceptos winnicottianos que vienen al caso. Claro. Vos hablaste justamente, que me pareció muy interesante, acerca de cómo el límite sostiene. Y lo importante justamente de hoy, hablar de los límites y cómo aparece mucho en los discursos, bueno, yo voy a dejar que mi hijo deje el chupete cuando quiera, o yo respeto los tiempos de mi hijo. ¿Qué pensás al respecto de eso en lo que tiene que ver con la conformación de la subjetividad, la identidad en un adolescente? Yo creo que respetar, hay que conocer cada adolescente. Otra vez vuelvo a decir lo mismo, no se puede uniformar. Sí, Eh, y hay que estar muy pendiente de todos los tiempos lógicos y los tiempos cronológicos. Cuando me vienen acá y me dicen que a los 18 años ya sos mayor de edad o a los 17, como es ahora, yo lo miro como diciendo, no, vamos a ver por dónde andan. Porque muchas veces emocionalmente se basa mucho en lo mental, y en lo mental pueden tener un coeficiente intelectual de 200 y pico o 180, pero emocionalmente veo que falta muchísimo desarrollo. Y convengamos que lo emocional es el soporte o el desarrollo emocional, y tomo de vuelta a Winnicott, pero no importa, porque se ve, el desarrollo emocional es un soporte importantísimo para lo mental. Por eso estos chicos en un momento caen. Entonces, yo creo que hay que contemplar, como vamos a decir cualquier psicoanalista, cada caso en particular, y entiendo
que hay que respetar los tiempos lógicos. Pero si un chico va a tomar teta hasta los 6 años, yo lo pensaría, porque se empiezan a jugar otros factores. claro, Porque las cuestiones de los ratones, como digo yo, empiezan a estar y ese chico va a estar erotizado. Entonces, yo creo que hay que evitar un mal mayor. Entonces, siempre esta cuestión de medir. En un momento estaba todo lleno de tips y creo que aún sigue habiendo este tipo de cuestiones en donde las madres leían libros de cómo ser una buena madre. Yo creo que no, un libro no te puede dar eso. Creo que la experiencia dinámica entre aquel que ejerce la función materna y el bebé claro, o el hijo. Entonces, es, es difícil, pero es una, un equilibrio entre ambas cosas. claro. Pero para eso tenés que estar conectado con tu hijo, cosa que yo veo una desconexión importante. Fallas en el apego. Yo lo que veo siempre son fallas en el apego. Justo iba en esta línea más winnicottiana, pensando el tema del apego, ¿no? Cuando vos mencionaste la función materna, también la función paterna, justamente la materna es la de apego y la paterna es la de corte. Inter- claro, interdicción, sí, perfecto. Entonces, ¿cómo se pone en juego algo de lo que vos dijiste, una desconexión en el apego y también una falta de... Sí, tal cual, tal cual. Pero convengamos que en los primeros tiempos el apego es fundamental. Es el que te va a dar, por ejemplo, yo tomo determinadas variables, ¿no? Cuando historizo al paciente. Sí, Y pregunto mucho sobre el previo a todo lo que es perinatal, ¿no? El previo en el deseo de esos padres y cómo fue después el parto, porque eso va a dar la pauta. Yo en un momento hablaba sobre indicadores de predictibilidad, ¿ok? que había determinados factores los cuales la sumatoria de los mismos podían predecir, no es ajustadamente, pero te da un alto porcentaje de lo que podía llegar a pasar en la adolescencia. Claro, Y dentro de todo se cumplía, por supuesto, con el diario de ayer, porque me lo traían cuando había ciertas problemáticas. claro. Entonces yo iba recolectando esos datos y pude hacer, esto está, yo en un momento escribí un libro, allá en el 2013, después de muchos años, que dije, bueno, lo voy a publicar porque me están robando el material y no me citaban. Claro. No, no. Y después publiqué otro, pero bueno, otros artículos, pero ese fue fundante, porque al día de hoy, si bien fue en el 2013, tiene plena vigencia, y nombraba estas cosas de cómo podía llegar uno a visualizar que iba a haber ciertas problemáticas en el futuro cuando estas existían. Y fundamentalmente eran cuestiones biológicas que se ven y cuestiones que tenían que ver con el apego a la crianza. Y la función de interdicción también, vos tenés que poner el límite, porque el límite es lo que le da también esa diferenciación, ¿no? Ese salir, bueno, salir de tu mamá o de aquel que ejerce, vamos a decir, porque esto también cambió, aquel que ejerce la función materna, y salir hacia otra instancia que te asegure la salud mental y las vinculaciones con los otros. Porque la salud mental es eso, esta cuestión de la plasticidad del sujeto, el haberse conformado una subjetividad y la forma de vincularse con los otros. Por eso yo cuando le tomo a los alumnos de salud mental de medicina, les digo, esto estudienlo porque es pregunta de examen y yo me fijo mucho, que es relación primaria o de apego o vínculo materno-infantil, porque sienta las bases para la salud mental del sujeto. Claro. Y hablando de esta vulnerabilidad que genera esta falla también de apego, de límite, ¿cómo, desde tu experiencia, cuáles serían algunas recomendaciones que le harías a profesionales, adultos, Sí, justamente con la
la problemática de la sexualidad en adolescentes. Yo creo que primero hay que educar, o esto psicoeducar. Claro. Educar y concientizar sobre este tipo de situaciones, basta de tabúes, basta de estigmatizar, generar espacio de confianza y de seguridad con los adolescentes, en donde el adolescente pueda exponer lo que le pasa sin ser enjuiciado ni ser estigmatizado. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo lo veo todo el tiempo. Yo me emparejo con el adolescente en muchos momentos para después diferenciarme, ¿no? Pero, y que eso les sirve a ellos. Claro. Pero genero ese espacio y de repente me encuentro escuchando cosas que ni el adolescente pensó que me iba a contar. Entonces, y que se sienta acompañado fundamentalmente, no invadido, en esto de que de repente, como pasa con los chicos también, no le brindes información como si fuese una enciclopedia, los más chicos, ¿no? Sino deja que vengan, te pregunten, y después van, lo elaboran, vuelven, y te vuelven a preguntar, y van, lo elaboran, vuelven, pero nunca les mientas. Claro. Siempre dan una información veraz, porque después esos chicos se encuentran con sus compañeros y sus compañeros lo tratan de tonto porque ellos no tienen la información correcta. Que eso es lo que pasaba en mi tiempo, cuando te decían que te traían un repollo, hacías un repollo, te traía la cigüeña y todo eso. Después te ibas con me iba con mis compañeras, no, bueno, a mí no me dijeron eso. Pero bueno, y te encontrabas con que la otra te decía, no, nada, nada que ver. Y vos te quedabas así. ¿Sabes por qué? No tanto por quedar como un tonto también, ¿eh? Sino porque esa cuestión de mis padres me mintieron. Y ahí perdés la confianza. Claro. Como padre perdés la confianza. Por otro lado, hacer todo lo que apuntar con todo esto a la inclusión, Ujú. porque ya es una etapa en donde se discrimina demasiado. Entonces, si vos acentúas esa discriminación, va a ser caótico porque se va a generar una brecha importante. ¿Qué la hay? Porque hay adultos que la brecha es muchísima. A ver, fue demasiado, por más que hayan pasado muchos años, fue muy vertiginoso los cambios que se dieron desde el siglo XX, mediados del siglo XX hasta ahora. Ha cambiado muchísimo, han caído un montón de paradigmas, se han reformateado los paradigmas y dentro de ellos los de la sexualidad. Entonces, pero hay cosas que siguen siendo inalterables, como esto, el vínculo entre padres e hijos, la supervisión, el generar el espacio de confianza, que puedan hablar, respetando, no invadiendo, entendiendo que uno también es el padre, no es el amigo. Claro. Claro. Absolutamente. Vos mencionaste, y para ir cerrando, eh, esta, la verdad, hermosa emisión, vos hablaste de perder la confianza. Y pensaba, ¿no? Qué importante el tema de la confianza en el adolescente. Y si hay algún adolescente que estuviera escuchando este programa, ¿qué le recomendarías o qué le dirías con respecto a la sexualidad, a los cambios que está viviendo? Que lo hablen, que encuentre una persona en la cual pueda sentirse cómodo, que si tienen conflictos o están confundidos con las cuestiones de sexualidad, que acudan a sus padres o al referente significativo, que quizá no lo puedan hablar con él, pero él les pueda brindar un acercamiento a un profesional que él va a poder procesar todas estas cuestiones que lo confunden. Yo creo que yo me acuerdo en mi adolescencia también como una etapa terrible, pero en cuanto a la confusión y a todas las cosas que van surgiendo, los fantasmas esos que uno tiene, ¿no? Entonces, que no teman, que si no quieren contarle a los padres, bueno, que hablen con los padres que les pasan cosas que necesitaría hablar con otra persona. Porque que una persona que no esté embargada afectiva, emocionalmente con ellos, porque los padres van a estar embargados emocionalmente todo el tiempo, porque quieren mi hijo el médico, mi hijo el doctor era en otro tiempo, mi hijo el heterosexual, mi hijo que se case, que siga una carrera, como escucho acá, padre, todo el tiempo. Y yo digo, eso no es, pero ¿qué les digo a mis amigos? ¿O qué le digo a mis conocidos que no estudió una carrera? Yo
pensaría fundamentalmente que tu hijo sea feliz, que despliegue el bienestar y la felicidad ante todo, aunque la felicidad entre comillas, ¿no? Pero el bienestar. Sí, sí. Y después vemos lo otro, lo de la carrera, que te hace quedar más bien a vos que al chico, porque a lo mejor el interés del chico pasa por ir a laburar a hacer plata. Claro, Entonces, conoce a tu hijo, no le proyectes tus cosas. Entonces, yo diría, sí, acude a tus padres, porque ellos son los que te van a acercar a un profesional. Bueno, acá hay muchos que demandaron ellos mismos, el venir. Y cuando los padres amenazan sacarlos del tratamiento, porque se va corriendo el síntoma, aparece la locura del entorno familiar, ellos mismos dicen, yo me quedo. O se van, porque los padres también bancan económicamente el tratamiento, pero después ellos le vuelven a decir en otro momento que quieren volver. Entonces, empoderemos a los chicos de manera saludable, no estoy diciendo así, bueno, que te suban a la cabeza, no, pero connotemos positivamente a los chicos, empoderemos a los chicos como para que los chicos puedan hablar. Es como yo hago acá. Para poder hacer una intervención o para poder hablar de algo que es ríspido, primero yo connoto, es un término de la sistémica, yo empecé con sistémica al principio, si bien hacía grupo Freud, pero trabajando empecé en sistémica. Digo, connotemos positivamente para después poder hacer algún tipo de intervención. Yo creo que los padres también tenemos que decir, ¿qué viene esto? O tal cosa, y después hacer la intervención. Mira, me parece que tal cosa, tal cosa. absolutamente. Porque si no, vienen acá y dicen, sí, mi papá dice, o mi mamá dice, o lo que sea, que soy tonto, que soy un boludo, que no sirvo para nada. Y entonces te quedas así, sí, sí, le dicen directamente así, o en los mensajes contradictorios. Eh, Se te ocurrió algo brillante, si no pensó que sos tonto. Y esas cosas contradictorias afectan muchísimo en estas etapas en donde se está conformando la personalidad. Bueno, Liliana, agradecerte profundamente tu tiempo, tu conocimiento, y gracias por haber aceptado esta invitación a la entrevista. Realmente ha sido un placer compartir el espacio con vos. Bueno, gracias a vos, Álvaro, por darme este espacio también. Y bueno, quedamos para una próxima, no hay problema. Por favor. Muchísimas gracias, Liliana. Gracias a todas y a todos que nos escucharon. Estén atentos al Instagram en donde vamos a publicar el posteo y cuando subamos el podcast. Y estén atentos también a las próximas emisiones. Y nada, gracias a todas y a todas por sintonizar a Psicología Hablante, una conversación que transforma. Nos vemos muy, muy pronto.